Muy buenos días. Ahí se están sumando todas las personas. Bienvenidos. Muy puntuales todos. Ya hay 47 personas. Vamos a esperar un poquito que se sumen todos antes de empezar ya con la información concreta, pero por mientras les doy la bienvenida a este primer webinar del proceso de postulación BIC 12 de Startup Chile. Estamos muy felices de su interés, de que ustedes estén acá para conocer más acerca de Startup Chile y cómo funciona nuestro programa, qué cosas pueden hacer acá, qué cosas pueden recibir y todas las oportunidades que se abren al entrar a Startup Chile y también obviamente resolver algunas de las dudas que puedan tener durante su proceso de postulación, que recordemos está abierto hasta el 25 de mayo a la 1 de la tarde. Yo soy Camila Sánchez, soy PR Manager en Startup Chile y conmigo está Vania Lizana, que es la directora de operaciones, y Duncan Nicolai, que es Portfolio Manager. Ellos les van a estar explicando todo y luego pueden ir dejando ustedes en el chat sus preguntas. También hay una cosita de preguntas-respuestas donde pueden ir dejándolas y al final de la presentación vamos a ir respondiendo esas preguntas, ¿ok? Igual ahí pongan atención porque muchas veces se explica lo mismo que están las mismas dudas que tienen, así que ahí les recomendamos estar atentos y poner atención a lo que nos van a presentar. Así que chicos, cuando quieran, comenzar. Súper, muchas gracias Cami por esa introducción. Voy a compartir pantalla para poder empezar. Y ahí por favor me avisan apenas puedan verlo. ¿Les aparece? ¿Sí? Sí, sí, se ve, súper. Perfecto, buenísimo. Entonces vamos a comenzar este primer webinar para la convocatoria de VIC 12. El contexto es Why Chile, Why Startup Chile, ¿cierto? Entonces queremos partir contándoles un poco de nuestra historia como Startup Chile. Nosotros nacemos el año 2010, creados por el Ministerio de Economía, y somos la primera aceleradora pública del mundo, y esto nos ha permitido ser parte de 24 casos de estudios de prestigiosas universidades e instituciones como el MIT, Stanford, Harvard, en Chile la PUC, entre otros. ¿Y qué busca Startup Chile en los proyectos que apoya? Buscamos que principalmente las startups cuenten con 4 componentes, siendo el principal de ellos la base tecnológica, ¿cierto? Nosotros somos la gerencia de la Corfo que se encarga de apoyar proyectos de base tecnológica, la dirección, perdón, que apoya proyectos de base tecnológica. También buscamos el foco de innovación, es decir, buscar nuevas maneras de resolver problemas ya existentes. Buscamos también que pueda ser escalable, es decir, que la startup pueda crecer en operativa y en negocio sin necesariamente aumentar los costos asociados. Y por último, obviamente buscamos generar un impacto socioeconómico en nuestro país. Somos agnósticos, perdón, a las industrias. Esto quiere decir que nosotros apoyamos startups de manera transversal, pueden ser fintech, edtech, biotech, etcétera. Lo importante es que estos proyectos cumplan con las 4 condiciones que recién les mencionaba. Y también somos agnósticos a las nacionalidades. Startup Chile cumple un rol súper importante en el ecosistema internacional. Por lo tanto, además de apoyar proyectos de chilenos, apoyamos a diferentes startups de diferentes países que cumplan con los requisitos ya planteados. Así que están todos invitadísimos a participar. Dentro de nuestro portafolio, ya desde el 2010 hemos apoyado a más de 3.000 startups y esto se traduce en más de 6.000 emprendedores apoyados en todo el mundo, ¿cierto? ¿Y cómo entregamos este apoyo ya más en específico? Esto se materializa mediante nuestros programas BIC, que la sigla significa Build, Ignite y Growth, y Donga nos va a ir contando un poco más en detalle cómo llevamos a cabo estos programas. Buenísimo, ahí. Muchas gracias, Vania. Efectivamente, como nos comenta, tenemos nuestros 3 programas de los cuales queremos ahondar un poquito ahora. Ahí si pasamos ya a la siguiente slide, podemos ver efectivamente que esta sigla viene desde nuestros programas Build, Ignite y Growth para nuestras distintas etapas, con distintos focos, con distintos modelos finalmente. En un inicio tenemos para el programa Build, en el cual entregamos 15 millones de pesos, aproximadamente unos 16.000 dólares
de startups que están en un prototipo, o sea, desde un periodo, desde una idea validada hasta un prototipo, donde en realidad la idea, como comentamos siempre, es poder validar lo más rápido posible. Seguido nuestro segundo programa de Ignite, en este caso, donde ya tenemos startups que tienen un MVP, en este caso tienen un producto mínimo viable, donde quizás tienen unas ventas iniciales o quizás quieran escalar rápidamente en este mismo sentido, donde entregamos 30 millones de pesos y aproximadamente 30, o aproximadamente $33.000. Y por último, nuestro programa Growth, donde ya tenemos startups que ya están un poco más consolidadas, las cuales están buscando escalar en ventas. Y entregamos finalmente en este caso un programa un poquito distinto, donde aportamos hasta 75 millones de pesos chilenos aproximadamente. En este caso hay también un- una variabilidad respecto a lo que son los dólares hoy en día. Si continuamos con la siguiente slide. Efectivamente, como les comentaba, tenemos aquí este cofinanciamiento finalmente que va a ir variando respecto a cuáles son los porcentajes que tanto nosotros vamos a entregar como los que ustedes finalmente tienen que también rendir a la hora de ser adjudicados. Entonces, por un lado, en el caso de Build, nosotros vamos a entregar estos 15 millones de pesos, pero si ustedes son adjudicados finalmente, tienen que aportar ustedes el 10%, en este caso 1,6 millones aproximadamente. En el caso de Ignite es un 80 y 20%. Y en el caso de Growth es un 50-50. Luego vamos a hablar un poquito más de esto, así que no se preocupen, vamos a andar. Si seguimos después con la siguiente slide, efectivamente volvemos a nuestro programa, lo que les comentaba anteriormente, nuestro programa de preaceleración, donde tenemos startups que están en esta etapa idea, tratando de validar lo más rápidamente posible o con un prototipo ya funcional, quizás algunas ventas algo iniciales o pilotos, pero desde una idea validada hasta un prototipo en etapa temprana. Es un programa de 4 meses de ejecución con un subsidio también de 4 meses. 2 generaciones tenemos nosotros por año. En este minuto estamos ejecutando Big 11 y por eso mismo estamos en este proceso de selección para Big 12. Tenemos un financiamiento equity free. Recuerden, no les pedimos nada de sus ventas ni tampoco respecto a porcentajes de sus empresas, donde aportamos estos 15 millones de pesos chilenos, $16.000 aproximadamente, y existe la posibilidad de, al final del programa, ganarse una extensión para pasar directamente al programa de Ignite. Efectivamente, y aquí seguimos con este programa Ignite, que ya es nuestro programa propiamente tal de aceleración para startups que ya cuentan con un producto funcional y que en realidad el foco es alcanzar el Product Market Fit. También es un programa de aceleración de 4 meses, pero aquí la ejecución de los fondos alcanza los 6. También tenemos 2 generaciones por año. Mantenemos también siempre en nuestras 3 líneas de manera transversal el financiamiento equity free, pero en este caso es de 30 millones, pero aquí la extensión, en vez de pasar al siguiente programa, pueden adjudicarse otros 20 millones de pesos o aproximadamente $22.000 en este caso. Y así finalizamos con nuestro programa de Growth. Ahí vamos con la siguiente slide. Efectivamente, aquí para startups que ya están en este caso consolidadas, que están buscando una etapa de expansión, que logran un mínimo de ventas ya, con un programa finalmente de aceleración de 6 meses, pero sí una ejecución del subsidio de 8 meses. También tenemos estas 2 generaciones por año y aquí el financiamiento de equity free se mantiene, pero en este caso son 75 millones de pesos aproximadamente. O sea, no aproximadamente, $83.000 aproximadamente. Ahí sí, disculpen. Y hay algunos requisitos claves que creo que siempre es importante recordar que van a ir variando dependiendo de cuáles son los programas, pero tenemos algunos que son transversales. Respecto a lo que tiene que ver con tanto el proyecto como las startups, vemos que existen requisitos tanto de antigüedad como de validaciones mínimas. Entonces, por ejemplo, para el caso de Build, tenemos tanto para personas jurídicas, en este caso empresas chilenas, o para personas naturales. Entonces, tiene que tener menos de un año de desarrollo comercial, en el caso de persona natural y jurídica, y para personas jurídicas, menos de un año desde el inicio de actividades en la empresa en el Servicio de Impuestos Internos de Chile. Y la idea ya debe estar validada. En este caso, cuando hablamos de idea validada, ahí va a depender también de cada uno de los distintos modelos. Vamos a tener también más sesiones de esto explicando un poquito a qué nos referimos con esto. En el caso de Ignite hablamos de menos de 3 años de desarrollo comercial y para las personas jurídicas menos de 3 años desde el inicio de actividades y en este caso deben tener un MVP o un producto mínimo viable. Eh, y hablamos después un poquito con el programa de Growth, que en este caso son
tanto para personas naturales como jurídicas, desde 24 meses, inclusive o más, contados desde el inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos. Y, bien importante, que en los últimos 12 meses tengan unas ventas acumuladas entre 2.400 UF y 25.000 UF. Esto es aproximadamente entre 95 millones de pesos y 990 miles de millones, en este caso, de pesos. Ahí que creo que leí mal, millones de pesos, no miles de millones. Respecto al Team Leader, también tenemos cosas transversales. En este caso, los periodos de estadía obligatoria en Chile para Build son 4 meses, en Ignite States y en Growth son 8. Y por último, en aspectos más legales, para las personas que son Team Leaders, al final, quienes están a la cabecilla de este proyecto con el programa, deben tener sí o sí más de 18 años, deben tener al menos un 10% de la equity de la empresa. Cuando estén si quedan seleccionados finalmente en Startup Chile, deben tener una dedicación exclusiva y trabajo full time para la startup. Y en el caso de emprendedores o emprendedoras extranjeros, extranjeras, deben postular sí o sí como persona natural. En este caso, recuerden, cuando hablamos de personas jurídicas, hablamos solamente de empresas chilenas. Súper. Muchas gracias, Duncan, por ese primer acercamiento a nuestros programas. Ahora queremos continuar y contarles un poco sobre el Female Founder Factor, que es el enfoque de género que aplicamos nosotros en Startup Chile. ¿Por qué consideramos relevante tener un enfoque de género nosotros como política pública? Porque, bueno, diferentes estudios han reforzado que existe una brecha a la que se enfrenta principalmente el género femenino. En uno de los estudios más recientes nos muestra que en el año 2024 los matriculados en las carreras STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, del total de la matrícula en estas carreras, solo el 20% son mujeres y aproximadamente el 80% corresponde a matrícula masculina. Por lo tanto, hay un importante trabajo que hacer para reducir esta brecha y potenciar a que las mujeres, las niñas se involucren en estas carreras un poco más científicas. Y por otro lado, también tenemos otro estudio del año 2018 que nos señala que las startups fundadas por mujeres son más efectivas en generar ingresos. Tenemos ahí nosotros diferentes hipótesis, quizás esto se concreta porque las mujeres son más ordenadas o más metódicas, etcétera, pero hemos visto este impacto positivo cuando una startup está liderada por una mujer. Por lo tanto, ahora ya avanzando en nuestros programas, nosotros aplicamos el enfoque de género de manera distinta para Build, Ignite y Growth, y ahora les vamos a contar un poco sobre eso. Bueno, en el programa Build nosotros tenemos el compromiso de seleccionar al menos al 50% de la generación en startups que son lideradas por mujeres. Y el cofinanciamiento corto se mantiene en los 15 millones que corresponde al 90%, y el beneficiario o la beneficiaria tiene que presentar un aporte de 1.600.000 aproximadamente. En el caso de los Ignite, nos mantenemos con los 30 millones que nos comentaba Duncan hace un rato. Sin embargo, si el proyecto está liderado por una mujer, el aporte que tiene que poner la fundadora en este caso corresponde a 3.300.000 aproximadamente, que viene a ser el 10% restante. Y cuando los proyectos Ignite están liderados por hombres, el financiamiento que tienen que poner el beneficiario son 7,5 millones. Así que aquí está ese 10% restante. Y por otro lado, lo mismo con los programas Growth. Se mantiene el aporte corpo transversal de 75 millones para el proyecto. Sin embargo, si la startup está liderada por una mujer, el aporte de la beneficiaria debe ser solo del 40%, que se traduce en 50 millones de pesos. Y si la startup está liderada por un hombre, en Growth trabajamos con la lógica del 50-50, por lo tanto, el fundador también tendría que aportar 75 millones de pesos. Como les decía, para reforzar, el 50% de las startups seleccionadas en Build van a estar lideradas por emprendedoras. Y con estas acciones que les mencionaba, tanto en Build, Ignite y Growth, buscamos reducir esta brecha histórica. Y por lo tanto, también durante el programa de aceleración, generamos diferentes instancias enfocadas principalmente a emprendedoras, instancias de comunidad, talento, ecosistema y también visibilidad en medios. Para hacer un poco más de doble clic en estos aspectos, en comunidad nosotros buscamos asegurar instancias de vinculación para nuestras fundadoras, donde podrán compartir experiencias y encontrar oportunidades de colaboración entre ellas. Estos son nuestros llamados Female Circle, que han tenido un impacto muy positivo en nuestras generaciones más recientes y donde la comunidad de mujeres se ha potenciado enormemente. Por otro lado, mediante el talento, nosotros creemos en la importancia de los modelos de rol. Por lo tanto, a través de nuestra academia paritaria, buscamos generar transferencias de conocimientos y de experiencias de diversas representantes femeninas.
En cuanto al ecosistema, contamos con un Female Circle, donde las líderes y representantes femeninas se reúnen aproximadamente una vez al año para generar discusión bien importante en torno a la innovación y al ecosistema. Y claro, efectivamente, este es el Female Circle, en comunidad es el Female Club, creo que lo dije al revés. Y en medios, también buscamos tener una mayor representación de nuestras emprendedoras porque creemos, tal como le decía, que los modelos de rol son importantes. Por lo tanto, nosotros buscamos visibilizar, utilizamos nuestros canales para dar ahí un spotlight particular a nuestras emprendedoras y los hitos que ellas quieran compartir con la comunidad. Así que vamos a avanzar ahora en más detalle con el qué hacemos y ahí le doy la palabra a Don Carlos. Muchas gracias, Vania. Efectivamente, ya hemos comentado un poquito de este programa de aceleración, preaceleración, un poco para poder escalar nuestros tres programas, cuánto entregamos, pero en realidad, ¿qué es lo que hace finalmente Startup Chile y por qué es tan importante que ustedes finalmente también lo tengan en conocimiento y puedan finalmente entrar al programa? Entonces, en este caso, tenemos 5 puntos que queremos ahondar el día de hoy. El primero, y ya lo hemos mencionado bastante, tiene que ver con los recursos finalmente que le aportamos. En este caso, tenemos este financiamiento equity free y un espacio de cowork gratuito 24/7. La idea es que tengan disponibilidad finalmente de estos fondos para que ustedes puedan ejecutar en distintos puntos, los cuales se conversan ahí tanto con el seguimiento técnico financiero y al mismo tiempo que tengan un espacio de trabajo compartido con los distintos emprendedores y emprendedoras de múltiples generaciones, donde en verdad se generan espacios de conexión, incluso de bastante feedback en realidad, y para que ustedes también puedan disponer de un espacio de oficina. En segundo lugar, ahí si avanzamos, ahí seguimos también con parte de los recursos en este caso son los beneficios exclusivos también que tenemos en distintas plataformas. Tenemos múltiples créditos, también hay múltiples partners también, que quizás podemos hablar un poquito más de eso adelante, pero todo esto finalmente para que puedan apoyarlos en su gestión operativa y tanto en el negocio como en un apoyo legal también que puedan tener en el caso de ser necesario. Ahora sí, si pasamos al segundo punto, tendríamos nuestro famoso programa de aceleración finalmente, donde tenemos distintas sesiones de mentoría que van a ir relacionadas tanto en sus problemáticas y dificultades que tengan como startup que estén enfrentando en el minuto, o inclusive con las necesidades que puedan llegar a presentar a futuro. En este caso también tenemos múltiples sesiones de peer-to-peer donde pueden hablar un poco más respecto a cuáles están siendo sus distintos challenges mes a mes y donde podemos ver distintas experiencias. Tenemos sesiones de academias también, en este caso sesiones formativas, donde ustedes tanto pueden aprender de experiencias de terceros como también ir consultando sobre un repositorio anterior. Y también tenemos sesiones de pitch training, en este caso, donde los queremos apoyar a que puedan ustedes presentar su startup siempre de la mejor manera posible. En este caso, siempre enfocadas un poco en lo que tiene que ver también con nuestro pitch day, pero también que le pueda servir y ayudar para las distintas instancias que tengan con inversores, con puntos externos, con otras empresas y así. En tercer lugar, tenemos un punto bien importante que tiene que ver respecto a las conexiones. Tenemos que hablar un poco respecto a nuestra red corporativa. Tenemos una amplia red de inversionistas también siempre mapeados y trabajando directamente con nosotros. Múltiples instituciones gubernamentales, tanto chilenas como extranjeras en este caso, y también diferentes universidades. Aquí si vamos a la siguiente podemos hablar un poquito más en cuáles son estos números, que tiene que ver con más de 500 mentores voluntarios al día de hoy que están dentro de nuestra red de Startup Chile y con cuales tenemos una conversación directa y un apoyo genuino, seguido también de estos partners gubernamentales y corporativos, que tenemos más de 110, donde tenemos también otros partners alrededor del globo, donde tenemos también ahí el apoyo de más de 100 instituciones, tenemos más de 6.000, casi 7.000 emprendedores también alrededor del mundo. Estamos ahí sumando cada vez, cada semestre con cada uno de nuestros nuevos batches, y más de 150 entes finalmente también en esta red de inversión y de Venture Capital para que también estén disponibles para ustedes en caso de ser necesario. Ahora, muy importante para aquellas startups que no son chilenas, muy importante para nosotros que ustedes puedan llegar y que tengan el mejor soft landing posible, tanto para Chile y que esto les pueda servir después como soft landing para el resto de Latinoamérica. En este caso, respecto a nuestro soft landing para Chile, les ayudamos a obtener una visa de 2 años de trabajo finalmente, donde tiene un acompañamiento uno a uno durante todo el proceso, donde también se les abre la oportunidad finalmente para que abran una cuenta bancaria en el país y en ese caso también ustedes pueden recibir los fondos en esa misma cuenta bancaria.
Y más allá de nosotros también estar con ustedes mano a mano, codo a codo, trabajando para que puedan tener finalmente esta visa y puedan tener sus fondos y su cuenta, van a tener también el apoyo de una alumni que también vivió por lo mismo. Entonces, ustedes puedan también siempre consultar, entender fueron sus experiencias, qué puntos quizá hay que tener mayormente presente. Así que en este punto, muy importante para aquellas startups que vienen desde afuera, que tengan tranquilidad que los vamos a apoyar durante todo el proceso. Y por último, ya nuestro quinto punto, hablamos de la comunidad. Ya mencionamos un poquito respecto a la cantidad de startups que tenemos en nuestro portafolio. Tenemos más de 3.000 en este caso, con múltiples logros, múltiples ascensos, incluso también múltiples historias. Más de 6.000 emprendedores también dentro de toda esta red con los cuales ustedes también pueden conectar, pueden saber, pueden aprender con múltiples comunicaciones, con oportunidades para nuestra red y finalmente múltiples instancias de networking y que ustedes se puedan relacionar con startups tanto de su industria como quizás de otras que no están tan familiarizados. Pero si bien estos 5 puntos son sumamente relevantes, el día de hoy igual queremos hablar respecto a algunas advertencias. Así que ahí le devuelvo el micrófono a Vania para que les pueda explicar un poquito con qué cosas estar alerta. Súper, muchas gracias, Duncan. Efectivamente, además de contarles sobre nuestros programas, queremos entregarles ciertos lineamientos para que puedan tener una postulación exitosa y eventualmente ser seleccionados. Así que mucha atención a esta parte, por favor. Para las startups chilenas es importante que tengan en consideración la incompatibilidad de fondos corpos. Acá hacemos un llamado a revisar nuestras bases, nuestros términos y condiciones, particularmente la página 44, si no me equivoco acá con mis apuntes, habla de la incompatibilidad de fondos corpo, ¿ya? Porque tenemos, ustedes saben, la corpo en general tiene diferentes líneas de financiamiento y hay algunas líneas que son incompatibles entre sí. O sea, ustedes, si pasaron por algún financiamiento en particular, Corfo, tienen que tener la certeza de que ese no es incompatible con el que están postulando ahora en Startup Chile. Así que ahí pueden revisar en detalle nuestras bases. Y por otro lado, es importante también mencionar que ustedes tienen que ejecutar un fondo a la vez. Por lo tanto, si en este momento ustedes están ejecutando, se encuentran adjudicados con algún otro fondo Corfo, es importante que este proyecto cuente con la carta de aprobación final, es decir, el informe de gastos aprobado, para que ustedes puedan formalizar con Startup Chile. Esto no es algo antojadizo o un requisito que nosotros queramos poner para burocratizar más este proceso. Esto parte desde que las plataformas a nosotros no nos permiten formalizar su proyecto si es que ustedes tienen otros fondos abiertos. Ahí el sistema nos bloquea todo y no podemos avanzar, así que es súper importante en esa línea eficientar el uso de los recursos públicos y que ustedes puedan ir quemando etapas correspondientes. Así que sabemos que de repente cuando se abren las convocatorias se genera alta ansiedad, hacemos un llamado a postular conscientemente y escogiendo más estratégicamente qué fondo es realmente el más útil para ustedes en el momento en el que se encuentran ahora. ¿Por qué les estamos dando estas recomendaciones? Porque, bueno, en primer lugar, la postulación puede ser desistida por incompatibilidad, es decir, si ustedes no revisaron estos criterios previos y tuvieron algún financiamiento previo que es incompatible con Startup Chile, no van a avanzar a la siguiente etapa de evaluación de este proceso, ¿cierto? Y en ese momento les vamos a comunicar con una carta oficializada los motivos de su desistimiento. Por otro lado, tal como les comentaba, nuestras plataformas están todas vinculadas, por lo tanto, si ustedes tienen otro fondo Corfo abierto, no vamos a poder efectuar el pago en los timings en los que nosotros planificamos, porque el proyecto no puede figurar con informes pendientes en el sistema. Por otro lado, si es que quedaron seleccionados y están en proceso de cierre, es importante que también tomen los resguardos necesarios con los ejecutivos a cargo de su proyecto, ya que eventualmente si se retrasa el cierre en plataforma, nos retrasamos también, obviamente, la transferencia de los fondos. Y eventualmente tener ojo con estas cosas los va a ayudar a bajar el riesgo de no ser parte del programa de Startup Chile en las próximas convocatorias. Así que, habiendo dicho eso, reforzar algunas cosas que ya decíamos, obviamente, súper importante leer los términos y condiciones, recordar que si en la startup es seleccionada, ustedes tienen que firmar un contrato con Corfo y es en los términos y condiciones donde se detallan todos sus deberes y derechos como emprendedores, así que muy importante que tengan muy claro los compromisos que están adquiriendo al firmar con Corfo.
Por otro lado, es muy importante que ustedes escojan a su team leader con cuidado, porque no lo podrán modificar después de su postulación. Un punto súper importante y quizás no solo enfocado al team leader. Acá reforzar que una vez que ustedes mandan el formulario de postulación, el formulario es inalterable. Ustedes posterior a esto no pueden solicitar ningún tipo de modificación. Por lo tanto, si ustedes postulan con un equipo, ese es el equipo que tiene que ejecutar, etcétera. De cara al team leader, el team leader es el líder del proyecto para Corfo y quien asume todas las responsabilidades y obligaciones de cara a Corfo. Y por otro lado, de cara al programa de aceleración, también es quien va a tener que asistir a las distintas instancias obligatorias, representar a a la startup en el pitch day, etcétera. Y finalmente, recordarles también que si tienen una empresa chilena, deben postular como persona jurídica. También nosotros hacemos un cruce ahí con las bases de datos del SI, etcétera. Y es importante que si ustedes tienen una empresa que cumplen con la antigüedad que ya nos detalló Duncan en cada programa, puedan postular con esta empresa en vez de como persona natural. Por otro lado, lo que ya les mencionaba, no pueden tener fondos Corfo en paralelo. El team leader debe tener dedicación exclusiva a la startup y al programa, y ahí quizás adelantándome un poco, pero nosotros apuntamos a que tengan dedicación 100% exclusiva a la startup y con el fondo ustedes se pueden pagar un sueldo. Buscamos obviamente que cuenten con la disponibilidad de tiempo para asistir a todas las instancias del programa de aceleración. Hay múltiples instancias obligatorias, pero también hay múltiples instancias voluntarias y buscamos que con esta dedicación exclusiva ustedes le puedan sacar el mayor provecho. Por lo tanto, súper importante que al momento de ser seleccionados hagan los ajustes necesarios porque no van a poder tener un sueldo en paralelo, además del que ya van a estar recibiendo por estar trabajando en su startup, ¿cierto? Y finalmente, leer el formulario de postulación con detalle, obviamente. Acá puede sonar un poco redundante, pero es muy importante que respondan lo que efectivamente les están preguntando. Nosotros ya tenemos harta experiencia acá con Duncan, con la Cami, revisando hartos formularios y hay muchas preguntas, hay muchas respuestas que uno lee y dice, esto no está respondiendo lo que se preguntó con detalle, así que es súper importante poner ojo en esos detalles. Y ahora queremos conversar un poco, contarles más que conversar, sobre nuestros casos destacados que siempre son una fuente de inspiración para nosotros. Así que, Duncan, cuéntanos. Buenísimo, sí. Efectivamente queremos comentarle un poquito respecto a algunos casos destacados. En realidad en nuestro portafolio el día de hoy ya tenemos 4 unicornios, un centauro, más de 60 ponis, pero el día de hoy en realidad queremos traer con ustedes también un par de estos casos. Hablar un poquito de cuáles son estas startups que en este caso son nuestros sub-rockstars. En el primer caso queremos hablar de Bifidice, una startup donde nuestra CEO y founder en este caso sería Anastasia, que es una startup de biotecnología. Finalmente lograron introducir a través de distintos procesos bacterias probióticas anaeróbicas en matrices alimentarias y de tal forma que éstas sean capaces de colonizar el intestino y qué es lo que buscaban finalmente, reducir un 75% las alergias y enfermedades crónicas. Entonces, recuerda, nosotros como agnósticos de alta nacionalidad como industria vamos a ver distintos puntos del día de hoy y distintas industrias, tanto desde lo biotech hasta quizás cosas más relacionadas con la logística. Así que vamos con la siguiente, Vania. Los dejo con Exacto. el siguiente caso. Súper, también yo creo que ya bien conocido para los chilenos, tenemos la plataforma Book, que también pasó por nuestros programas, y esta es una plataforma integral de gestión de personas basada en la nube que busca automatizar y centralizar los procesos de recursos humanos en una única plataforma. Esta startup está liderada por Jaime Arrieta, quien también durante el último batch, durante Big 11, ha estado en diferentes charlas, etcétera, y compartiendo su experiencia con nuestros founders. Perfecto. Seguimos así con otra de nuestras rockstar, en este caso es Comal, quien es la CEO y co-founder de Lab4U, que en este caso es una EdTech que democratiza la educación científica, entregando acceso a todos los estudiantes a un laboratorio de bolsillo. Finalmente, a través de sus dispositivos móviles es que pueden generar una tecnología basada en computer vision y así utilizar sensores preincorporados ya en los distintos smartphones para que se puedan realizar distintas mediciones en tiempo real y de esta manera las distintas personas y estudiantes que simplemente con su dispositivo puedan también acceder a los distintos módulos y poder aprender de mejor manera. Seguimos ahí Súper. con la siguiente. Bueno, ahora nos pasamos a una food tech, también me imagino conocida por varios, es Notco,
que a través de su algoritmo de inteligencia artificial Giuseppe busca crear alimentos en base a plantas sostenibles y accesibles. Esta startup está liderada por Matías Muchnik y también pasó por nuestro programa de aceleración hace un par de años ya, pero también se mantienen como miembros activos de nuestra comunidad. Excelente. Y ahí queremos finalizar. Ah, no, mentira. No, vamos a seguir entonces con el caso de Toco en este caso. En este caso tenemos aquí a Francisca Noguera, VP de Venta en México y co-founder de esta startup, que es una fintech especializada en la automatización de pagos recurrentes para las distintas empresas. Fue finalmente fundada para eliminar el caos entre los pagos mensuales a través de Payment Relationship Management. También uno de nuestros casos que va creciendo constantemente y va agarrando mucho terreno también, tanto en Chile como en otros países. Ahora sí, este sí es el último, Ya, perdón, ahora hice un sí, pequeño spoiler, efectivamente. me pasé. Bueno, uno donde ahora nos enfocamos en Bambi, que es una startup de nuestro portafolio más reciente, que es un ecosistema de IA que permite escalar las ventas y el servicio al cliente a través de canales digitales utilizando agentes conversacionales sin código. Esta startup es liderada por Nicolás Cami, también un miembro activo de nuestra comunidad, y tal como decía Duncan al inicio de estos casos destacados, tenemos de todo. Acá volvemos a reforzar que somos agnósticos a las industrias y nacionalidades. Lo que nos interesa realmente es el propósito y el trabajo que hay detrás de las startups. Así que ahora sí, ya para ir finalizando esta exposición y darle paso a las preguntas, queremos comentarles cuáles son los siguientes pasos. Así que, Duncan, por favor, ¿puedes decirme qué es lo que se viene ahora en la convocatoria? Efectivamente, muy importante tener estas fechas claras. Nosotros ya salimos este día lunes 4 con estas postulaciones en este programa de Big 12, pero como comentaba anteriormente Camila, estas están abiertas hasta el 25 a las 1 de la tarde de Chile, por si acaso. Muy importante y también para nuestros emprendedores y emprendedores extranjeros que tengan considerado ese horario de término. Lo que de nuevo volvemos a recomendarles, por favor, no dejen su postulación enviada para el último día ni para los últimos minutos. Nosotros vemos cómo esto crece en los últimos minutos y siempre se dispara, pero queremos que ustedes eviten un mal rato con que pueda ocurrir cualquier cosa con su internet, la plataforma, vaya a saber uno lo que pueda llegar a ocurrir. Por favor, aprovechen todo este tiempo que tienen para poder postular con tranquilidad. Luego, importante también entender que los resultados de esta convocatoria que deberían estar ya para mediados de julio, hay fecha por confirmar, y lo mismo con el inicio del programa finalmente. Si bien los resultados se encuentran para mediados de julio, necesitamos un periodo también para que las personas, tanto chilenas como extranjeras, se preparen y puedan venir finalmente, y para esto comenzaríamos también en fecha por confirmar durante el mes de septiembre de este año. Así que es muy importante entender cuál es este periodo de postulaciones, el periodo en el cual vamos a entregar los resultados y finalmente cuándo comenzaría el programa para quienes se adjudiquen cualquiera de nuestras tres líneas de financiamiento. Así que muy importante tener todo esto en consideración. Así, queremos invitarlos finalmente, y si pasamos a la siguiente slide, perfecto, a que se unan finalmente a esta ola startup, se motiven, si tienen finalmente una idea que va con nuestros términos y condiciones, que cumple con los programas, que les interese finalmente, que pueda aportar también a finalmente diversificar nuestra matriz socioeconómica, por favor, postulen y háganlo con tiempo y con tranquilidad. Así que eso sería finalmente la presentación para el día de hoy. Se lo devuelvo ahora a Camila, que entiendo que tenemos algunas preguntas ahí en el chat. Súper, muchas gracias Vania, gracias Duncan por esta presentación muy completa. Ahí todas las personas les pido que dejen sus preguntas en el chat, ya tenemos varias ya, en el chat porque ahí vamos a ir revisando una a una, hay varias que se repiten, así que los temas que son más generales también los vamos a volver a tomar. Tuvimos más de 130 personas escuchándonos, así que hay alto interés. Y si podemos partir con recordando nuevamente cuáles son las cuatro condiciones o como aspectos que nosotros buscamos en startups. En las startups que eso es el principio de la presentación, chicos. Sí, me estoy yendo allá. Eso mismo. Súper. ¿Puedo yo Slide. volver a reforzar Ya, dale, dale, este dale. punto? Eso. Bueno,
Cuatro condiciones mínimas que buscamos que todos los proyectos seleccionados cumplan. Por un lado, como les decía, la base tecnológica, y acá puedo profundizar señalando que la tecnología tiene que estar en el core de su funcionamiento. O sea, es decir, yo no por tener una página web o un canal de YouTube o una página de Instagram ya tengo base tecnológica. ¿Qué entendemos nosotros por base tecnológica? Es que sacando el componente tecnológico, obviamente, no se puede llegar a puerto con la solución propuesta. Es decir, es un componente indispensable para el desarrollo de la solución que ustedes están planteando. Por otro lado, buscamos ideas innovadoras. También lo mencionaba al principio, buscamos apoyar nuevas maneras de resolver problemas que ya existen o eficientar los recursos que nosotros ya, con los que ya tenemos, ya trabajamos, lo que ya conocemos, como le damos una vuelta a la manera de generar valor, ¿cierto? Por otro lado, enfocado en la escalabilidad, también lo decía, buscamos que el proyecto logre aumentar su impacto y crecer sin necesariamente aumentar los costos. ¿Y cómo se logra esto? En muchos casos es precisamente por el componente de base tecnológica el que nos permite abaratar costos, pero sin embargo seguir creciendo en impacto, ¿cierto? Y impacto es que buscamos que todas nuestras startups no solo logren un beneficio personal para los founders, sino que tenga un impacto socioeconómico en nuestro país principalmente. Y esto se materializa, por ejemplo, en la creación de empleos, en la creación, tal como lo veíamos, de nuevos alimentos que sirvan para que la comunidad pueda estar de forma más cómoda, ¿cierto? Como eran los probióticos que veíamos con Bifidice, como es Notco con sus alimentos basados en planta para la comunidad no carnívora que sigue creciendo, ¿cierto? Así que estos son los tres componentes, perdón, los cuatro componentes principales que buscamos. Entonces, Duncan, si te gustaría ahí quizás complementar algo, o estuvo clarísima la No, no, explicación. creo que en este caso sí, efectivamente está bien completa la descripción de respecto a lo que buscamos. Clarísima, Súper. ya. Y otra de las primeras preguntas que nos llegó, que Ivania, si nos puedes ayudar, es con respecto a la entidad patrocinadora. Ujú. ¿Cómo puedo saber cuál es la entidad patrocinadora? Tengo que saber yo cuáles califican como patrocinadora, cómo genera eso. Súper, muy buena pregunta, Cami. Y efectivamente nosotros contamos actualmente con una entidad patrocinadora que es Cowork Latam. Y esta entidad patrocinadora, digamos que viene por defecto al ustedes ser seleccionados por Startup Chile. No es que ustedes tengan que escoger cuál va a ser su entidad patrocinadora, sino que nosotros ya tenemos ese trabajo listo y netamente ustedes, si son seleccionados, empiezan a trabajar con nuestra entidad patrocinadora. Cowork Latam se encarga de proveer principalmente dos servicios a los emprendedores. El primero es la infraestructura que nos comentaba Don Can al principio. Nosotros tenemos un cowork increíble actualmente ubicado en Monjitas, que es el espacio de trabajo colaborativo de todos nuestros emprendedores. Tal como comentábamos, tiene acceso 24/7. Y ustedes pueden seguir utilizando este espacio posterior a su paso por el programa de aceleración. Pueden venir con su equipo, tenemos diferentes salas que ustedes pueden reservar para tomar reuniones, etcétera, y es un espacio donde se da networking, así que nosotros siempre los invitamos a participar en todas las actividades que se dan en el cowork. Y por otro lado, además de la infraestructura, nuestra entidad patrocinadora se encarga de a cada proyecto asignarle un tracking executive que los va a estar acompañando y guiando durante el proceso de rendición de gastos, que como ustedes bien saben, nosotros somos una institución pública que no pedimos equity, no nos vamos a adueñar de parte de su empresa, pero sí les vamos a pedir que nos demuestren que los fondos que les transferimos fueron invertidos en actividades que cumplen, que tienen directa relación con el objetivo del proyecto. Así que sabemos que algunos les tienen miedo a esta rendición de gastos, sin embargo nosotros tratamos de hacerlas un poco más a menos con el apoyo del Tracking Executive que los va a estar acompañando durante todo el programa de ejecución, es decir, los 4, 6 u 8 meses, según cada línea de financiamiento. Súper, gracias, Vania. Duncan, ¿a qué nos referimos con el periodo obligatorio de estadía en Chile? Perfecto, muy, muy buena ¿Y qué pregunta. Como excepciones ustedes saben, existen? Todas esas cosas. perfecto. Sí, para nosotros es sumamente importante en este caso que la persona, finalmente, este team leader, esté presente, porque el programa es presencial y es presencial en Chile, aquí en Santiago. Entonces, para nosotros, durante el periodo finalmente que concurra el programa de aceleración, para nosotros es un requisito y es importante que ustedes estén aquí. Para personas extranjeras,
de nuevo, como les comentamos, los vamos a apoyar en todo el proceso previo para que ustedes puedan llegar a Chile, se puedan acomodar, puedan estar aquí, tengan una persona que les explique. Para personas que ya residen en Chile, tienen que estar durante el país durante todo este periodo, porque el programa se ejecuta de esa forma. Porque tenemos actividades obligatorias, porque tenemos distintos también puntos de conexión o de trabajo en los cuales requerimos que ustedes estén aquí de manera presencial. Pero sí, efectivamente, pueden existir salvedades. Esto no quiere decir, por ejemplo, de que si ustedes tienen, en este caso, algún viaje de negocios relacionado con la startup, algo no puedan viajar, pero debe ser previamente conversado ahí con tanto su ejecutivo técnico, en este caso con su business developer, y debe ser previamente aprobado también para lo mismo. Así que muy importante que tengan eso en consideración, que si bien pueden realizar este tipo de viajes, el programa es presencial y es en Chile. Así que tengan eso también de antemano, que si llega a haber alguna excepción deben conversarlo, pero eso ya entra en una discusión posterior, yo creo, ya para quienes entren dentro del programa. Pero sí, ténganlo presente, el programa es aquí durante todos esos meses, les pedimos que estén dentro del territorio nacional y en caso de que exista alguna salvedad, se conversa ahí también dependiendo del caso. Súper. Y en esa misma línea, ¿puedo cambiar al team leader una vez que ya esté dentro del programa? No, efectivamente, muy importante que tengan presente que la persona que escogen como team leader pueda cumplir con los requisitos de estar dentro del país y de cumplir contra el programa, y como la contraparte con Corfo no puede cambiarse una vez que se adjudican el programa en este caso. Así que muy importante ahí para que lo tengan presente a la hora de seleccionar también, y que cumpla también con los requisitos que hablamos anteriormente, que sea mayor de 18 años, que tenga el 10% de la empresa. eh, junto con los puntos que estamos hablando ahora. Súper. Gracias, Duncan. Vania, Female Founder Factor, ahí lo estuviste explicando bien, pero definamos bien qué significa que la startup tiene que ser liderada por mujeres. Súper. Cuando ustedes comiencen a completar el formulario de postulación, les va a aparecer la pregunta de quién es el líder del proyecto. Y nuestro Female Founder considera a todos los proyectos que declararon que el representante ante Corfo, es decir, el team leader, iba a ser una mujer. Ustedes pueden tener también presencia femenina en su equipo, pero si la team leader no es de sexo femenino, no se va a considerar como Female Founder Factor. Eso Súper. principalmente. Buenísimo. Em, ¿Qué debe cumplir un proyecto? Claro, para postular como empresa liderada por mujeres, entonces es eso, es que la team leader sea la mujer y que al final participe de las actividades, como que realmente sea quien lidere aquí el programa, o sea, Exacto, su sí, ahí participación en el Gaby, programa. quizás para complementar, y si es que la startup está constituida como persona jurídica en Chile, es importante que a quienes van a declarar ustedes como team leader tenga al menos el 10% de participación dentro de la personalidad jurídica. Son requisitos súper importantes porque si ustedes no lo declaran, o sea, si ustedes declaran a la team leader pero no cumple con este 10%, puede ser declarado como inadmisible. Perfecto, gracias, Daniel. Em, Duncan, ¿qué significa idea validada? Por un lado, cuando estamos hablando específicamente de build, y también un poco ya lo mencionaron, pero ¿a qué nos referimos con la dedicación exclusiva del founder? Estaba muteado, perdónenme. Muy buenas preguntas en realidad. Creo que cuando hablamos de esta idea validada, creemos que efectivamente, si bien el programa lo que busca es validar en realidad, a lo que referimos es que quizás ya no es tan simple con llegar con una idea en el último minuto escrita en una servilleta. No, que requerimos finalmente que ustedes también nos expliquen cuando tienen este tipo de ideas a qué problema atienden, finalmente, que sea un problema que está estudiado, que tenga algún trasfondo, y que finalmente lo que ustedes proponen como solución o como respuesta a ello tenga algún punto también en el cual ustedes lo han realizado y han verificado que este también es válido de alguna u otra forma. Si bien hablamos de validaciones tempranas, podemos hablar de múltiples puntos. Existe, no necesariamente que ustedes ya concreten una venta derechamente, pueden existir entrevistas, pueden existir formularios, pueden existir estudios, pueden existir otro tipo de validaciones con los cuales ustedes pueden llegar. Vamos a profundizar, creo, de esto también, si no me equivoco,
en una futura sesión al respecto, pero muy importante también ahí para que lo tengan presente sobre cómo ustedes también demuestran que la idea que están presentando en este caso, o el prototipo que estén presentando, tenga también una validación previa de trasfondo, que ustedes también digan, bueno, en realidad sabemos que existe un interés al respecto por alguna u otra forma, que el problema también se muestre de alguna magnitud relevante en este caso, y también nosotros podamos ver ahí en este sentido de que ya existe también un proceso previo a la hora de presentar lo que ustedes quieren. También, cuando hablamos de dedicación exclusiva del team leader, para nosotros en realidad los equipos son parte fundamental de las startups que seleccionamos. Realmente algo crítico, porque entendemos que las startups pueden cambiar, pueden pivotear, existen múltiples puntos de quiebre también en ellas, pero lo que sí creemos nosotros fielmente son en las personas, y son en este caso en los tanto team leaders como los distintos co-founders y las personas que trabajan con ustedes. Ya a esto nos referimos con que tiene que tener una dedicación exclusiva, al menos el team leader para nosotros, porque apostamos en startups que van en realidad con todo hacia adelante, que buscamos startups que puedan acelerar, que puedan validar, que puedan vender, que puedan llegar a un product market fit, que puedan escalar rápidamente, y para ello necesitamos que tengan el 100% de dedicación, al menos esta persona que va a hacer esa contraparte con nosotros durante todo el proceso. Así que muy importante y también para la que lo consideren, porque es un requisito dentro del programa, que tengamos claridad respecto a que se están dedicando de manera exclusiva a la startup. Súper. Eso, no sé si llama. Perfecto. Sí, bacán. Con respecto al cofinanciamiento, ¿eso se debe entregar antes de la finalización de la participación en el programa o se puede pactar pagarlo después, una vez terminado? Ahí, Vania, si nos puedes ayudar con eso. Buena pregunta, Cami. Me gustan estas preguntas de rendición de gastos. Efectivamente, en este caso, lo que nosotros hacemos es, como Corfo, entregar el financiamiento, el aporte Corfo, y el aporte del beneficiario se va rindiendo a lo largo del periodo de ejecución, es decir, los 4, 6 u 8 meses, dependiendo si son Build, Ignite o Growth. Nosotros no les vamos a pedir que ustedes nos transfieran este porcentaje de cofinanciamiento, sino que durante los meses que tienen que estar trabajando en la rendición, tienen que rendir el monto total. En el caso de un growth, por ejemplo, un growth liderado por hombre, van a tener que rendir los 150 millones durante este margen temporal. Y lo importante es que ustedes vayan, en definitiva, contando con el flujo de caja para cubrir esta cuota durante todo el periodo de ejecución, más que en un momento en específico. Y es precisamente durante este proceso de rendición de gastos que van a estar acompañados por el Tracking Executive de la entidad patrocinadora, que les va a estar dando ahí todos los tips para una correcta rendición. También les va a estar agendando reuniones periódicas para que ustedes nos puedan ir mostrando los avances. Por eso es súper importante que cuenten con el flujo de caja necesario para evitar retrasos en la revisión, posibles rechazos de algunos gastos en específicos y eventualmente una devolución de fondos a Corfo. Súper. Gracias, Vania. Quizás Aquí, ahí, Cami, solo va Edgar. a hacer un Ah, doble clic, perdón. perdón. Sí, solo Dale, hacer dale. un doble clic que este proceso de rendición de gastos se complementa mediante, por ejemplo, gastos que la empresa ya estaba realizando. No es necesario que esto, que la rendición del fondo sean como gastos particularmente nuevos. Si es que ustedes ya tenían algunos trabajadores que quieren incluir como partes de startup, ustedes pueden presentar estos gastos también. Buenísimo. Gracias, Vania. Edgardo pregunta si es que es posible postular simultáneamente con dos proyectos distintos a Build. Duncan. Muy buena pregunta. La verdad es que no, en este caso, un poco relacionado con lo que hablamos anteriormente también sobre la dedicación exclusiva, sobre lo que apuntamos, sobre las startups que vamos revisando en este caso, no pueden postular con dos startups al mismo tiempo. Y en caso de que lo llegaran a realizar, vamos a considerar solamente la última postulación para que lo tengan presente también como dentro de las advertencias. Así que muy buena pregunta, ténganlo en mente a la hora de postular también. Súper. Y hay harto interés en Build específicamente, así que aquí otra pregunta es que es, ¿qué tan necesario o relevante a la hora de la evaluación es tener un equipo en la fase Build y también el desarrollo comercial mínimo que haya que tener?
Perfecto. Creo que también, de nuevo, muy buenas preguntas creo que están surgiendo también en respecto a los distintos programas y a los puntos de validación críticos que debe también tener el programa Build en este caso y en lo siguiente. Creo que es importante también en este caso recordar que si bien para nosotros los equipos son sumamente importantes, en este caso no lo definan simplemente como un número. No es que el que tenga más personas está mejor calificado o no. En este caso nos importa que las startups y en este caso quienes postulen que tengan un perfil complementario tanto a través de experiencias, de carrera, de tanto en lo técnico como en lo comercial. Es sumamente relevante finalmente para nosotros, pero no quiere decir que aquello, simplemente porque una startup tenga un mayor número de personas o un número menor de personas, está más o menos calificada. Existen también ahí múltiples casos de estudio hoy en día también respecto a solo founders que han llegado a tener unicornios. Entonces, realmente nosotros vemos más que esto como un complemento, más allá que un solo simple número que cumpla, para que también lo tengan presente. Lo que nos interesa ahí también son las personas, cómo se complementan y saber que en realidad el equipo con el cual ustedes postulan es el mejor equipo para realizar finalmente lo que ustedes proponen. Así que muy buenas preguntas también para que también tengan presente. Y respecto a los porcentajes de evaluación, también hay que considerar lo que hablan nuestras bases y términos y condiciones. Y me perdí, que no me acuerdo cuál era el segundo punto también, hay que preguntar. En cuanto al desarrollo comercial básico, ¿puedo no tener como desarrollo comercial? Me refiero que, o sea, asumo que se refiere a ventas y ese tipo de cosas, pilotos de repente. Perfecto, sí, efectivamente. De hecho, incluso para el programa Ignite, no, son un requisito las ventas, es un requisito tener en este producto un mínimo viable. Y en el caso de Build, nosotros entendemos que efectivamente como un programa de preaceleración donde buscamos que ustedes validen de manera rápida y ojalá generen sus primeras ventas, pero entendemos que existen distintos procesos y ciclos de ventas para cada una de estas industrias. Así que no es un punto crítico el cual ustedes ya tengan venta, al menos para estos dos programas. Sí, para el programa de Growth. Ahí ya lo vimos respecto a los fondos mínimos y máximos en UF en el último periodo de 12 meses, pero al menos para los otros dos programas no son puntos críticos. Sí aportan. Yo creo que en este caso, efectivamente, si ustedes ya cuentan con pilotos, si cuentan con ventas iniciales o ventas más recurrentes, por supuesto que declárenlo porque también tenemos ahí un par de preguntas al respecto y eso también nos ayuda a efectivamente decir, efectivamente, esta idea está validada de alguna u otra forma y ustedes ya han tenido un proceso u otro de aprendizaje al respecto. Así que eso les podría comentar respecto a estos requisitos de ventas por cada uno de los programas. Bacán. Muchas gracias, Duncan. Vania, profundicemos un poquito en los fondos Corfo, el tema de que no se puedan ejecutar dos al mismo tiempo. Acá nos preguntan si es que se puede postular en paralelo y luego decidir por el que más nos acomode. Exacto, efectivamente se puede, ustedes pueden realizar todas las postulaciones que estimen convenientes, sin embargo, van a tener que decidir qué proyecto van a terminar ejecutando finalmente con la Corfo. Por un lado, por este tema de plataformas que les comentaba, que no podemos formalizar que el proyecto ya está ejecutando un otro proyecto en Corfo, y por otro lado, también considerando nuestro requisito particular como Startup Chile, que es la dedicación exclusiva. Así que en caso de ser seleccionados, nosotros generalmente les damos 48 horas para que confirmen su participación y le pongamos play ya a todo el proceso de landing y formalización. Pero van a contar con un margen para que puedan evaluar bien su decisión. Súper. Y aquí también preguntan si es que tengo una pequeña participación en una empresa con Corfo adjudicado. ¿Puedo postular otro proyecto a Corfo? O sea, esta persona tiene participación en uno y que sí tiene un fondo de Corfo. Tiene participación, no como team leader, entendería, quizás como un porcentaje Asumo de la yo también, empresa. claro. Claro, si es ese Ujú. caso, podría postular, no hay problema. Súper. Gracias. Bueno, Sebastián aquí pregunta si es que este webinar se va a guardar y lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, así que ahí lo pueden volver a revisar, pueden tomar apuntes, todo lo que necesiten. Y Duncan, un poco ahora enfocándonos en Ignite, ahí nos hacen una pregunta, Andrés, de como, claro, ¿necesito un MVP o necesito ya un prototipo funcional? ¿Son lo mismo? ¿Cómo tienen que ser los dos? ¿Son excluyentes? Ahí, si nos puedes explicar un poco eso, es lo que está en el brochure, está en nuestra presentación, pero un poco ahondar ahí pensando en Ignite.
es lo mínimo que se necesita. Perfecto, sí, efectivamente, en este caso, cómo se presente lo que va a ser este MVP va a depender finalmente un poco de la misma startup. En algunos casos es posible que tenga algún hardware, que sea algo físico finalmente que ustedes puedan presentar y que la idea es que nos expliquen de buena manera cómo funciona, cómo llegaron a él. No tiene que ser el producto final realmente, que tenga todas las etapas ya cumplidas, que esté sumamente en su etapa, no sé, 7.0. Pero va a depender, de nuevo, va a ser dependiente de cada uno de los distintos casos. Para otro tipo de startups va a ser, no sé, que por ejemplo que tengan un software que puedan demostrar que este funcione con los puntos mínimos necesarios para poder lanzarlo de alguna forma, para poder testear. Así que va a depender, de nuevo, un poco respecto a lo que ustedes están planteando, si es algo tangible, si no, si tiene un proceso de TRL de por medio, por ejemplo, ya entrando más EBST o no. Así que es importante también que lo tengan ahí en claridad respecto a qué consideramos también ahí respecto a un producto mínimo viable. Pero sí es este requisito finalmente para startups que se encuentran postulando el programa Ignite. Ya en el caso de Growth, se asume en realidad que ya existe al respecto porque ya tienen ventas recurrentes en realidad. Pero eso es muy importante para que lo consideren. Súper, gracias. Vania, si tengo una empresa, pero aún no está activa en el Servicio de Impuestos Internos, ¿hay que postular como personalidad jurídica igual? Tiene una empresa que no está activa. O sea, solo se activó la empresa en un día, dice. Claro, y no cuenta con inicio de actividades. Claro, Claro, ahí tendría que, muy buena pregunta, tendría que hacer ahí un doble clic en las bases. No quiero entregar una respuesta errónea, así que dame un segundito para revisar como ese caso bien particular. súper. Igual ahí, por último, los casos que son bien específicos, los recomendamos escribir un mail a hello @startupchile.org. Después lo voy a dejar ahí en el chat para todas las preguntas que son más específicas de su caso, puedan resolverlo como ya de manera más concreta. ¿Ok? Ya, súper, me llegó Em, acá, tengo la respuesta te avisan por confirmada, la interno. respuesta verídica, tal Ya, cual, me ya, avisan ya. por interno, efectivamente, y es que los plazos se consideran por inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos, Servicio de Impuestos Internos, pero en términos de persona natural o jurídica se considera la constitución de la empresa, da lo mismo el régimen que utilizaron, por lo tanto, si está constituida la empresa, se postula como persona jurídica independiente del inicio de actividades. Perfecto. Bien. Duncan, acá nos preguntan, si mi cofundadora aún no tiene participación en la empresa, ¿debería incluirla en el formulario o postular como solo founder? Muy buena pregunta en este caso. Efectivamente, en este caso sí debería ser tú la persona, entiendo, como team leader. Ah, dice ahí, efectivamente. Pero va a depender más que nada de cómo ustedes están considerando también la startup en este caso. Si más allá de lo que sea el porcentaje, si está en tramitación, etcétera. Pero el requisito respecto al 10% lo estamos exigiendo finalmente para la persona que entre como team leader. ¿Ya? Entonces, si existe otro tipo de casos que ustedes consideren también como dentro de las personas que son cofundadoras o no de la empresa, pueden ser incluidas en este caso, pero hay como recomendación en realidad de nuevo tener en mente siempre esto para la persona que postula como nuestra contraparte, como líder del proyecto. Súper, y en esa misma línea hemos hablado harto del team leader, pero aquí también nos preguntan si debe ser solo un team leader o pueden ser dos. No, efectivamente es solamente un team leader. Pueden tener personas también como team members, o sea, en este caso como co-founders, que ustedes pueden declarar ahí en la postulación, pero la persona que entra como contraparte directa en este caso es solamente una. Súper. Aquí Emilio nos pregunta si es que durante el periodo de postulación hay espacio para interactuar con alguno de nosotros, con el equipo de Startup Chile, y esta es la instancia. Obviamente nosotros luego después evaluamos, entonces no podemos juntarnos uno a uno ni dar feedback ni retroalimentación directa, pero tenemos este webinar y el siguiente que va a ser más adelante durante el mes, en donde pueden resolver sus preguntas tal como lo hemos estado haciendo ahora.
Y, y ahí A también, ver, si pudiera sumar sí, algo, Cami, tenga también muy obvio. presente que el punto de contacto también en este caso termina siendo el mail de hello@startupchile. También si tienen ahí puntos que dirigir o que conversar externos Tal cual, sobre todo a este webinar. eso, sobre todo los casos, las preguntas que tengan que sean más específicas y que no se resuelvan, por ejemplo, en estos webinars ni en la información que compartimos en nuestras redes sociales. Em, Estoy viendo, hay hartas preguntas todavía con respecto a la constitución de la empresa, como si podemos volver a recordar eso, como la antigüedad o cuántos años tienen que tener para cada programa, para que ahí quede bien claro. Acá, justo llegué. Perfecto. Ah, ¿vas tú? Voy yo. Dale, estaba apoyando con la slide. Adelante. Ya, genial. Sí, bueno, importante en este caso también ahí para respecto a las fechas que son más críticas, diría yo, respecto al inicio de actividades para las empresas, en este caso chilenas. Para el caso de Build, considera en este caso el desarrollo comercial o el inicio de actividad desde el 4 de mayo del 2025. Para el caso de Ignite, considerarlo desde el 4 de mayo del 2023. Y para el caso de Growth, considerar el inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos entre el 4 de mayo del 2016 y el 4 de mayo del 2024. Espero ya ahí, justo con las fechas más claras. Y respecto a los requisitos mínimos, recordad también que en Growth tenemos este mínimo respecto a ventas relacionado con que los últimos 12 ventas, o los últimos 12 meses tengan ya ventas acumuladas entre 2.400 unidades de fomento chilenas hasta 25.000. Ya ahí para que también ustedes vean ahí cuánto son estos requisitos entre cuáles son los puntos mínimos y máximos de venta. Pero eso, espero ahí haber sido un poquito más claro respecto a las fechas ya spot on respecto a cada uno de estos programas. Sí, buenísimo. Ahí esperemos que les sirva. Vania, acá nos preguntan si es que hay algún enfoque social, si es que el team leader, por ejemplo, debe tener algún perfil profesional específico o la startup que pueda tener algún foco específico. Cuéntanos sobre eso. No particularmente, tal como decíamos durante la presentación, somos agnósticos a industrias y nacionalidades. Ponemos el foco principalmente en la propuesta de valor de la startup. Entonces, no buscamos algunos perfiles en específico. Había leído por ahí en algún momento en el chat si es que preguntaban si es que el team leader tenía que ser alguna de las carreras STEM. No es necesario. Lo importante es que en el formulario de postulación sean bien explícitos en la manera en la que el perfil profesional del team leader aporta al crecimiento de la startup, independiente de si están directamente relacionados o no. Es súper importante ahí la explicación que nos puedan dar ustedes como founders, en definitiva. Súper. Oye, y acá una pregunta que no habíamos visto y que es relevante en cuanto a el video. ¿Ya? El video en la postulación, que es algo muy clave. Acá nos preguntan si se sube directamente al formulario de Charlie o se sube como link externo. Pero aprovechemos también de expandirnos un poco en el video, que es lo que buscamos de ver. Ojo con la duración, todas esas cosas. Duncan, ahí no sé si nos quieres ayudar. Ya, perfecto. Sí, creo que son preguntas sumamente relevantes. En este caso, si ustedes están incluyendo este link de un video, por ejemplo, a una plataforma, ya sea YouTube, Vimeo, etcétera, es sumamente relevante que tengan presentes múltiples puntos. Uno, que el video sea accesible por cualquier persona. Si ustedes lo están compartiendo de manera privada y nosotros no podemos acceder, el video no está visible, no es admisible, es como que no existiera. Lo mismo ocurre para el caso cuando a veces se suben con un plazo máximo de tiempo, también tenerlo presente y que el plazo en este caso sea indefinido para poder revisarlo durante todo el proceso. Por otro caso, también importante acotarse respecto a los tiempos. Si el video en este caso tiene que estar dentro de los márgenes de tiempo que cada uno, o sea, que cada uno de los distintos puntos indican. Y respecto a los contenidos, en este caso, cuando en el video inicial de estos 90 segundos finalmente, sumamente relevante que ustedes puedan explicar en este caso quiénes son,
qué es lo que hacen, qué es lo que solucionan, cuál es su startup, cuál es el problema, por qué es crítico. Y cuando ustedes estén demostrando respecto a cuál es su MVP, es sumamente relevante que nosotros podamos entender finalmente qué es lo que ocurre. Quizás entender que son dos videos distintos y como recomendación general, también nos hemos visto bastantes casos en realidad, considerar también que el video está haciendo para esta postulación. A veces vemos algunos videos simplemente como más genéricos o que están quizás repetidos de otros programas de aceleración. Importante también entender a lo que atribuimos nosotros y qué es lo que queremos saber. Por ejemplo, si ustedes tienen, de nuevo, un hardware, por ejemplo, que quisieran mostrar, explicar cómo funciona, puede ser a través de distintos procesos, mockup, es más libre respecto a lo que ustedes quieran hacer, pero queremos ver realmente cómo funcionan, cómo llegaron a ello, qué es lo que hace. Si tiene que ver respecto al software, también ver cómo funciona, explicar los distintos puntos, pero va a depender derechamente dependiendo de cuál es cada una de las situaciones, pero queremos que ustedes puedan explicarlo de la mejor manera posible y atender, de nuevo, sumamente importante que el video esté disponible en todo momento, que revisen si se puede escuchar, no se puede escuchar, que el link esté correcto, que funcione, que los máximos de tiempo se cumplan también sumamente relevante, así que tengan todo eso presente a la hora de incluir los videos. Eso, súper buenas recomendaciones. También en estas mismas preguntas nos preguntaban acerca de si hay cambios en los criterios de evaluación entre Big 11 y Big 12. Y la respuesta es que no, son las mismas bases, las pueden revisar en startupchile.org. Ahí bacán también tener a gente que vuelva a postular. Así que para aquellos que postularon también para la generación anterior, pueden descansar en que son las mismas bases, pero obviamente siempre recomendamos leerlas y estar bien atentos a eso. Y Vania, con respecto a quienes somos de regiones, ¿tienen que irse obligatoriamente a Santiago? ¿Cómo se hace eso? Súper. No es necesario que se vengan a vivir a Santiago, pero sí es importante que estén acá para las actividades obligatorias. Y siguiendo esa línea, podrían ustedes incluir en la rendición de gastos sus traslados entre su región y Santiago, siempre que el traslado permita identificar al pasajero. Es decir, nosotros podríamos aprobar un gasto, un pasaje en avión, un pasaje en bus, siempre que esté detallado el nombre de quién es la persona, ¿cierto? Pero no podríamos aprobar, por ejemplo, bencinas o peajes si es que ustedes vinieran en auto. Súper. Y acá otra pregunta para ti, Vania. Leopoldo dice, soy extranjero, pero resido en Chile desde hace 4 años y tengo residencia temporal. ¿Postulo como residente en Chile o como extranjero? No sé si hay también alguna diferencia Claro, ahí entre ambas. tendría, efectivamente, ahí tendríamos que revisar la vigencia de esta residencia temporal, cosa de que no venza durante su participación en Startup Chile. Así que quizás ahí podría mandar esa pregunta con un poco más de información al Hello para responderle con más detalle. Perfecto, recuerden ahí hello@startupchile.org. Lo voy a dejar después escrito acá en el chat. También están llegando un par de preguntas con respecto a los sueldos. Es si es que hay un tope de pago que me puedo hacer de sueldo, especialmente para los team leaders? Si es que eso varía por programa. Vania también, perdón. Súper, no, buenísimo. Muy buena pregunta. Obviamente todos quieren saber cómo pagar su sueldo. Efectivamente, tenemos un tope de 1 millón de pesos líquidos para los programas Build e Ignite. Es decir, ustedes pueden recibir, pasar por el fondo 1 millón de pesos y adicionalmente un porcentaje correspondiente a las retenciones sociales. Es decir, si están rindiendo, por ejemplo, con una boleta de honorario, pueden rendir el impuesto y por otro lado, si es que están con liquidación de sueldo, también pueden rendir un proporcional ahí proporcional al millón líquido que podemos aprobar, ¿cierto? De las cotizaciones previsionales. Y para el caso de los growth, no tenemos un tope por bases, sin embargo, sí tenemos algunos criterios internos para mantenernos dentro de rangos que están en la norma dentro del mercado, ¿cierto? Y todo este análisis de cuánto pueden rendir de sueldo las personas que no son del equipo fundador, es decir, para quienes no aplica esta restricción, está sujeto al criterio del ejecutivo técnico, quien les va a pedir ahí, por ejemplo, si quieren rendir una persona su backup profesional, su currículum, su experiencia, etcétera, y en base a ese análisis va a decir, ok, eventualmente podrían rendir X monto mensual. Súper.
Buenísimo, estoy viendo porque hay hartas preguntas que volvieron a escribir, chicos, y entonces me confundo porque yo sé que ya las hicimos. Espérenme. Vamos con dedicación exclusiva, ya hablamos del tema. Y ahí obviamente la idea es que puedan participar al final de todas las actividades y todas las cosas obligatorias que tenemos dentro del programa. Así que eso ahí es un recordatorio. A ver, ¿qué otra cosa podemos preguntar? Yo acá tengo un recordatorio de nuestra Scouting Ya, Manager bien. que si postulan en español, suban el video en español también, para que tenga ahí como concordancia todo el idioma de su postulación. No vamos a dar puntos extras por si suben el video en inglés, ya no crean eso, mantengámonos con un idioma estándar idealmente. Súper. Y aquí también preguntan si es que en el video pueden participar dos socios de la empresa y claro, puede participar todo el equipo, puede participar solo el team leader, ahí como prefieran, como les acomode más. Lo importante, como decía Duncan, es que nos puedan explicar de la mejor forma en esos minutitos cómo lo que hace su startup y lo que buscan ustedes como equipo. También nos Ujú. preguntan si es que puedo encontrar las bases completas de Big 12 en algún lado, y claro que sí, están en startupchile.org, ahí las pueden encontrar. Em, Aquí, solo para hacer doble clic en el tema del Female Founder Factor, acá, por ejemplo, Vania nos preguntan, Fabián, en nuestra startup para Build, la fundadora, que es mujer, no puede ser team leader por temas familiares. Si ella es la founder y yo el co-founder y team leader, ¿no accederíamos al beneficio del Female Founder Factor? No, porque la team leader tiene que ser mujer. Tal cual. Así de No simple. hay más interpretaciones para esa respuesta, lo lamento. Súper. Para resolver un problema, sirve tener entrevistas con actores, por ejemplo, y para el MVP se puede tener actores que vayan a probar la solución. Aquí yo me refiero más, o sea, asumo que es más en la validación. Sirve yo de repente y puedo ponerlo, por ejemplo, en mi postulación si es que he tenido entrevistas o conversaciones con actores que estén relacionados al problema. Duncan, Perfecto, creo que me confundí en un minuto si estamos contratando actores de actores que Hollywood. hacen sí, yo como, eso no me está demostrando que estaba liado, pero sí, efectivamente sí, si ustedes tienen, independiente de cuáles han sido los puntos de validación, ya sean entrevistas, sean ventas iniciales, sean pilotos, sean otro tipo de demostraciones, ya sean, no sé, un focus group, etcétera, a la hora de mostrar nosotros con cuáles han sido sus distintos puntos de validación, tracción, etcétera, pueden incluirlo, efectivamente, no hay problema en este caso. Súper, Quizás muchas respondí muy gracias. rápido. No, está bien, que estaba muy muteada también, así que hay que manejarse ahí. Alguien nos preguntaba si es que en cuanto, porque ya, no podemos cambiar el team leader, pero por ejemplo, el equipo que yo estoy postulando, incluyendo ahí en mi postulación, ¿después lo puedo modificar, por ejemplo? Las modificaciones que pueden hacer es, por ejemplo, si ustedes declararon a un team member como co-founder y por algún motivo sale de la empresa, ustedes nos pueden avisar y nosotros actualizamos nuestras bases de datos para que nos sigan llegando las comunicaciones. Sin embargo, no podrían reemplazar a esta persona como team member parte del equipo fundador, considerando que lo que decía inicialmente es que el formulario es inalterable. Entonces nosotros podemos ir haciendo algunas actualizaciones con respecto a la actualización del equipo actual. Sin embargo, si están declarados como team members o founders, no podríamos reemplazar una eventual salida. Y para el resto del equipo que no está declarado como team member o co-founder, puede estar sujeto a modificaciones siempre que se vaya conversando con el ejecutivo técnico a cargo del proyecto. Súper. Aquí Andrés pregunta si es que puede postular, es un caso más específico, pero puedo postular a Build como persona natural teniendo un EIRL activa de 15 meses sin ventas.
O estos o son preguntas que también podemos mandar al mail hello@startupchile.org. Exacto, sí. Ujú. Súper. Em, claro, se repiten todavía las dudas acerca de las fechas de la iniciación de la empresa, de formalizar la empresa. Eso es un poco lo que ya se mostraron de fechas, lo que ella explicó Duncan, así que les recomendamos revisarlo. Obviamente también está la información en las bases y cuando esté este video arriba en nuestro canal de YouTube pueden volver a revisarlo bien para tener claridad de su caso específico, porque hay varias fechas y hay varios casos que van variando. Y lo otro que iba a decir es también, si es que tienen estas dudas más específicas, recuerden enviarlos a el hello@startupchile.cl. Acá nos preguntan algo que no hemos hablado, que es cuando ya una vez que quedamos en el programa, ¿cómo es más o menos el calendario de actividades? ¿Es muy intenso? ¿Cómo se vive finalmente dentro del programa de aceleración? Que ahí, Duncan, si nos puedes ayudar con eso. Sí, no, perfecto. Creo que, de nuevo, muy buena pregunta. Va a depender un poco respecto a cada una de las distintas, de las distintas líneas de financiamiento. O sea, si es Build, si es Innovate, si es Growth, va a tener más o menos intensidad respecto a algunas cosas, pero sí tenemos que tener claro que vamos a tener actividades que son para nosotros intransigentes, intransables. Tienen que estar sí o sí participando en ellas porque son de carácter obligatorio. Y vamos a tener semanas que son un poquito más cargadas que otras, en realidad, con más de una actividad, lo más probable, y en algunas que incluso podrían llegar a requerir su participación en hasta tres, pero en realidad yo diría que se concentra un poquito más al inicio, por lo menos lo que debiera ser respecto a nuestra Orientation Week, ahí que tenemos 3 días dando nuestra vida completa respecto a distintas actividades, pero tengan claridad también de que una vez comienza el programa, ustedes ya tienen disponible este calendario completo. Entonces, desde el minuto uno, independiente que si exista o no algún otro cambio, ustedes ya pueden tomarlo con antelación también para ello. Así que efectivamente vamos a requerir un poquito más, un poquito menos de tiempo de algunos de ustedes, dependiendo en qué línea de financiamiento llegaran a estar. Pero también de nuevo vamos a tener múltiples actividades para también si ustedes quieren participar de manera proactiva también puedan ir, que no son de carácter obligatorio. Súper, buenísimo. Y acá también otra cosa que no hemos hablado es que viene después de la postulación. Ahí sí podemos explicar un poco, hablamos de las fechas más o menos generales, pero ¿qué viene después, digamos? Las entrevistas, ¿cómo funciona eso? Ahí el que quiera responder. Bueno, si quieren, también puedo ir con este Adelante, punto. Duncan. Efectivamente, vamos a tener este primer proceso de etapa de postulación desde su lado, donde, recuerden, termina el 25 de mayo a las 1 de la tarde, horario chileno. Y luego nosotros vamos a tener un proceso tanto con nuestros jueces internos como externos de evaluación de los distintos formularios, donde vamos a ir también ahí generando las distintas comunicaciones. Y en caso de vamos a también tener un proceso de entrevistas, donde nos queremos ahondar un poquito más respecto a estas startups que están finalmente eh, pasando ya este primer periodo un poco de postulaciones, así que aquellas que ya estamos, queremos indagar un poquito más, que están avanzando, vamos a tener este proceso de entrevistas finalmente. Y por último, en este caso, una vez ya realizado el proceso de entrevistas y con las comunicaciones, ustedes van a recibir una notificación respecto tanto a si están tanto dentro del programa o si en este caso no fueron seleccionados o están en una lista de espera. Así que no se preocupen por eso, van a ser notificados en el caso uno 2 o 3, así que no se preocupen por ello. Pero efectivamente tenemos un proceso eh, de evaluación completo con distintos puntos que vamos a ir viendo ahí mes a mes. Súper. Y ahí, claro, también en cuanto si es que yo quedo y luego estamos participando en el programa, lo que comentábamos antes, pueden estar, tienen que estar en el cowork siempre o
pueden tener oficina aparte, pueden tener home office, ¿cómo ahí es esa distribución? Vania. Sí, efectivamente no es obligación que estén en nuestro cowork 24/7, nosotros los disponibilizamos para ustedes, pero en definitiva son ustedes quienes deciden qué tanta presencia quieren tener en el cowork, fuera de obviamente las actividades obligatorias que ya reforzábamos, que están en las bases, que pueden recibir una penalización si no participan en esto, pero para todo el resto del tiempo ustedes son libres de disponer como estimen conveniente su presencia en el cowork, en su oficina, en su casa, etcétera. Súper. Y quizás ahí, en esa misma línea, responder también la pregunta sobre la dedicación exclusiva, si es que es un número de horas en Ujú. particular, no. Nosotros entendemos como dedicación exclusiva que su trabajo full time sea la startup. Eso particularmente, o si tienen trabajos part-time, como quizá académicos de algún ramo, etcétera, no hay un tipo de imposibilidad en esos casos. Y también había visto por acá que es desde cuándo se exige la acción exclusiva y es desde el comienzo del programa en septiembre. Súper. Sí, ahí también preguntaban cuándo empezaba el programa y ya mostramos la línea de tiempo de Big 12 y el programa empieza en septiembre, fecha por definir. Em, También habían dudas acerca del idioma de la postulación. Ustedes la pueden hacer, como ya dijimos, en inglés o en español. Lo que sí les pedimos es que esté todo en el mismo idioma, que no se vayan mezclando. Y las preguntas igual van a aparecer en inglés. Ahí tener ojo, pueden responderlas en español, pero en el formulario van a estar en inglés. ¿Ok? Em, el correo de consulta es hello@startupchile, lo voy a escribir al tiro, chile.org, y ahí pueden estar haciéndonos todas las preguntas. Em, por último, todavía hay un par de preguntas acerca de esto, de la dedicación exclusiva, del team leader, etcétera, y nos preguntan si es que el team leader recibe ingresos particulares como persona natural, asesorías, había uno que mencionaba como profesor universitario. em, ¿Tiene que dejar esos ingresos, esos trabajos como más eh, eh, aparte, digamos, o eso sí puede ser compatible con la participación? Eso efectivamente es compatible con la participación. Creo que esta lógica nos permite la claridad de lo que podrían hacer y ustedes podrían prestar servicios de asesorías, realizar clases, etcétera, mientras todo esto no consuma todo su día, ¿cierto? Si son trabajos esporádicos en modalidad part-time, eh, la situación sería que ustedes tengan un contrato con otra empresa, que estén contratados y presten servicios de lunes a viernes en un horario establecido. Eso es incompatible. Todo lo que sea honorarios o servicios esporádicos podrían seguir trabajando en ello. Súper. Y acá ya vamos con las últimas preguntas. Duncan, acá preguntan, en caso de no quedar seleccionado, ¿existe privacidad en cuanto a la información del proyecto? Como que nadie vaya a revisar la información, ¿cómo se hace con la confidencialidad finalmente? Sí, muy buena pregunta en realidad. Creo que como somos un programa público en realidad existen ciertas cosas que son de carácter público y de acceso a la información, pero en el caso de las personas que no son seleccionadas y también de las seleccionadas, también hay múltiples puntos que en realidad se tratan con confidencialidad para que estén tranquilos al respecto. En este caso, simplemente lo que nosotros cuando hacemos la publicación, por ejemplo, de adjudicaciones, ya como resolución, existen los nombres de quienes, en este caso, de los nombres de las postulaciones. Pero más allá de su modelo de negocio, sus ventas, etcétera, eso no entra en la misma categoría para que no se preocupen al respecto. Sí, para personas adjudicadas, hay en este caso cosas que pueden tener presente, el nombre de la persona que se lo adjudica, su RUT, etcétera, porque como de nuevo, recuerden, son fondos públicos, hay cierta información que debe ser pública también, como quiénes son las personas finalmente, tanto personas naturales como jurídicas que se adjudican o no el programa. Pero de nuevo, volviendo ya a temas más sensibles respecto a su modelo de negocio, su venta, etcétera, no, ahí ya entra en otro tipo de categoría de tratamiento de la información para que no se preocupen. Súper.
Gracias. Y una última pregunta que también es algo que se repetía en varias de las consultas que estaban haciendo, es cómo saber si es que postulo, si es que me conviene postular a Build o Ignite, por ejemplo. Si es que de repente estoy en esta como momento más intermedio quizás, ¿cómo saber qué es lo que me conviene finalmente? O cuál es la recomendación ahí. ¿Duncan? ¿O Perfecto, sí, Dani? yo Ah, ya. como no sabía si era para mí o no, que de repente se me corta. Eh, Perfecto, yo creo que, de nuevo, puede existir un punto quizás que están justo al límite de una, que quizás aplica quizás para ambos. En este caso, como lo comentamos anteriormente, ustedes pueden postular a ambos. Y en el caso de que sea determinado para uno o para otro, o en los dos, ahí va quizás a tener que una elección posterior. Pero en este caso, yo creo que esa sería un poco más que nada la recomendación, que si ven ahí un poco difuso o gris entre uno y otro, pueden apuntar a ambos. Pero eso. Súper. Oye, así vamos concluyendo ya este webinar. Se pasaron muchas preguntas, ahí tratamos de responder la mayor cantidad de ellas y las que fueran más amplias para que puedan servirles a todos. A mí, bueno, les recuerdo que pueden escribir todas sus preguntas al mail hello@startupchile.org, lo dejé ahí escrito en el chat. Y por último, a mí siempre me gusta preguntarles como cuál es su principal consejo que le pueden dar Vania, Duncan, a estos emprendedores que están ya interesados en postular para Big 12 de Startup Chile. ¿Cuál es su tip infalible para este proceso de postulación? Súper, bueno, creo que fuera de leer las bases, que ya lo hemos reforzado en diferentes instancias de este webinar, el consejo que yo doy hace un tiempo es que respondan la postulación conscientemente. Creo que actualmente nos apoyamos en hartas cosas en la inteligencia artificial, lo que es muy positivo, pero de repente en este tipo de postulaciones queda muy en evidencia cuando son respuestas muy genéricas, sin corazón, sin tanto sentido de pertenencia quizás. Yo creo que nos podemos apoyar en la tecnología, pero para este tipo de postulaciones hay algunas preguntas en particular que importa harto la visión del team leader, la visión del equipo. Entonces, mi recomendación sería tratar de ponerle harto corazón a la postulación, que nos permita entender cómo funciona su proyecto y qué los motiva a desarrollar esta solución, y no respuestas genéricas de chat GPT como cosas sin... em, como bien planas o transversales que realmente no dicen nada. Mi recomendación en resumen es ponerle harto corazón a la reacción de la respuesta. Perfecto, yo ahí complementando, y quizás ya lo mencioné anteriormente, pero creo que la mayor recomendación que les puedo dar es que tomen la postulación con tiempo. Yo diría que en promedio, en general, algunos números que habíamos sacado para otros procesos, aquellas startups que seleccionamos tardan al menos 9, o sea, como en promedio 9 días finalmente, desde que inician hasta que envían la postulación. No es un formulario corto, no lo dejen a último minuto. Por favor, si ya lo tienen listo el día anterior, envíenlo el día anterior. No hay ningún problema con eso. No es que el que lo manda antes, lo manda último, tiene una ventaja. No, en este caso es necesario que puedan tomarlo con la antelación y con el criterio posible. Así que eso como recomendación. Y respecto a los videos, que también creo que quedó volando por ahí en algún minuto que lo preguntaron, muy importante que se puedan acotar a los tiempos. Y ustedes les recomendamos siempre, ojalá no se excedan. Revisen los que estén bien, que cumplan con los formatos que estén disponibles, búsquenlo, métanse desde otras cuentas para ver si lo pueden ver o no, pero que recuerden, 90 segundos para el primer video, el de pitch, y en este caso son 120 para el de MVP. Así que si ustedes se exceden en esto, nosotros no vamos a ver más allá de los segundos que le estamos diciendo que vamos a evaluar. Así que también ténganlo presente. Si suben un video de 5 minutos, lamentablemente no podemos ver los 5 minutos, vamos a verlo hasta lo que nosotros le comentamos. Así que otra recomendación por ello. Eso sería por mi lado. Súper, muchas gracias chicos. Ahí mi última recomendación es que nos sigan en nuestras redes sociales. Ahí vamos a estar subiendo durante todo el mes información relevante, nuestras recomendaciones. Así que ahí para que puedan estar atentos.
Y nada, mucho éxito, hagan las cosas con tiempo, van a poder ver este webinar nuevamente en nuestro canal de YouTube y mucha suerte. Así que gracias Duncan, gracias Vania, gracias a todos y nos vemos en el próximo webinar que va a ser en un par de semanitas más. Ahí vamos a darles toda la información. Mucha suerte, chicos. Que Éxito estén para muy Mucha todos. bien. suerte, que estén bien. Chao. Chao.